De los tiempos de crisis, de los tiempos donde hay, como en muchas ocasiones ha habido a la vida de la humanidad. Y bueno, la Biblia habla de un incidente que tiene que ver con el rey David. Una de las cosas que David hizo, trajo mortandad al pueblo de Israel, pero Dios tiene algo que hablarnos a través de ese pasaje. Y vamos a empezar nosotros con el 2 Samuel, capítulo 24, versículo. Dice así: una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Pero en Primera de Crónicas, donde tenemos el pasaje paralelo, quiere decir que es la misma historia contada desde otro punto de vista, dice: se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Y entonces vamos a encontrar aquí una historia que realmente nos va a introducir a los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a ver la siguiente diapositiva esta mañana para encontrar que en 2 de Samuel, David actúa independientemente de la voluntad de Dios. Pero, ¿verdad? Ahí leemos que esto es contado como pecado al pueblo de Israel. Es decir, la historia de Samuel representa la parte civil, la parte política del pueblo, ¿verdad? Y el punto de vista humano de David. Por eso dice que David piensa que Dios lo incitó a hacer un censo. Pero en Primera de Crónicas dice cuál fue la raíz exacta de la acción de David al censo. Y la raíz exacta fue la expresión: se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer el censo al pueblo. Denota el mismo móvil que Satanás fue movido a pecar contra Dios, o también el móvil que llevó a Satanás a tentar a Eva. Eso significa que Satanás peca contra Dios porque mira hacia adentro de él mismo cuando él dice: yo soy hermoso, ¿verdad? Y yo soy igual que Dios. De la misma manera, cuando tienta a Eva, le dice: tú serás como Dios. Y cuando ella deja de mirar a Dios para mirar que ella podía ser como Dios, ¿verdad? Entonces cae la raíz del pecado. Quiere decir que en Samuel representa la parte humana de David, ¿no? Y para David, Dios lo había llevado a hacer el censo de alguna forma. Pero Crónicas habla de cómo Dios ve las cosas, y cómo Dios ve las cosas. Dios mira el corazón de David, que había caído en un pecado. David no estaba gozándose ni alegrándose en lo que Dios había hecho a través de él, sino que en el orgullo y la soberbia de David, David había mandado a ver cuánta gente tenía y cuánta gente estaba lista para ir a la guerra, porque él era un buen estratega. En la misma acción que hubo en Satanás, ahora se repetía en David, porque dentro de su corazón David ya había pecado. Jeremías, capítulo 34, dice: así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en todo esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Y yo quiero decir hasta aquí que seguramente en nuestro tiempo la iglesia y el mundo entero se ha apartado de Dios y ha empezado a dejar de mirarlo a Dios. Aún nosotros como creyentes, antes de que viniera toda esta situación de mortandad, ¿verdad? Las iglesias, la fe cristiana estaba diluida, es decir, no era una iglesia que amaba realmente la santidad, no era una iglesia que realmente estuviera comprometida y estuviera dispuesta a servir a Dios, a amar a Dios y a hacer su voluntad, sino que
en esta actualidad, ni la iglesia ni el mundo están a Dios de una manera correcta. Quiero decirte que donde inicia el coronavirus, en el país de China, ¿verdad? El cristianismo es muy bajo, y es muy bajo porque el gobierno no admite que se predique el evangelio. España es uno de los países más duros, donde la gente, por tener y por tener un estilo de vida amplio y abundante, pensaba que Dios no era necesario, que Dios no era importante. De hecho, los españoles tienen un dicho, ¿no? Que la religión es para los viejos, para los tontos y para los pobres, porque ellos piensan que Dios no es importante. Dejaron de mirar a Dios, y todo esto vino a revolucionar su manera de existir en la tierra. E Italia también, pues es básicamente la sede de una religión, y cometió al censar es el mismo pecado que el mundo ha cometido contra Dios. Se ha olvidado de Dios, y ha venido una consecuencia directa. Y bueno, hoy vamos a conocer, a la luz de esta historia, 3 enseñanzas supremas que Dios nos da en medio del quebranto. Porque todo esto del coronavirus ha quebrantado al mundo, ha quebrantado a los gobernantes y ha quebrantado a cada uno de los países que están sufriendo las consecuencias de este mal que ha acechado a nivel mundial. Y bueno, vamos a ver entonces la primera enseñanza suprema es hacer un cambio en la relación con Dios. Es decir, Dios quería, a través de lo que iba a pasar por el pecado de David, que David mismo y el pueblo tuvieron un cambio en su relación con Dios. Dios ya había herido a Israel. Primero de Crónicas 21, 7 y 8 dice: asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Dios ya había tratado con la nación, y sin embargo la nación no había entendido. La nación no miraba a Dios. Y eso es algo que hoy en día podemos hacer un paralelismo. Quizás nuestra generación no ha mirado a Dios, a pesar de que Dios ha venido tratando con nosotros. Deseo de querer agradar a Dios. Y en lugar de estar cuestionando a Dios por qué vino este coronavirus, por qué a nosotros, por qué se ha extendido, y en vez de estarnos quejando y enojándonos con Él, deberíamos nosotros de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque seguramente en un punto de nuestra historia nos hemos alejado de Dios, porque seguramente a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel iglesia local, llegó un enfriamiento en nuestro corazón, del cual no habíamos prendido el fuego de Dios, y esto trajo como consecuencia que Dios tomara una determinación, y esa determinación es que hoy estamos en una crisis sanitaria a nivel mundial. Y también el cambio, si vamos el cambio a la diapositiva, el cambio es en la relación con Dios. Se manifiesta también en el versículo 21:12, donde dice que inusualmente Dios le dio 3 opciones a David para castigar a su pueblo. Eso es muy inusual, porque Dios generalmente no consultaba a nadie para tomar una determinación de juicio. El único antecedente que realmente tenemos es cuando Dios le dice a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y por lo tanto Abraham, ¿verdad? Le pide a Dios que haga algo con su sobrino Lot. Pero en otra ocasión, o ninguna otra ocasión, manifiesta a Dios esta cercanía de manifestar un mensaje de lo que Él va a hacer. Y seguramente nuestros oídos como nación, nuestros oídos como cristianos, no estaban conectados con lo que Dios va a hacer. Nosotros no sabíamos qué iba Dios a hacer. Y sin embargo, en esta ocasión, cuando Dios habla con David y le da 3 opciones. La primera es 3 años de hambre. Le dice Dios: vamos a pasar 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado de todos sus enemigos con la espada de sus adversarios, y va a estar castigado David. Pero la tercera opción son 3 días, es decir, es la opción que menos tiempo tenían, ¿verdad? Pero es la opción mucho más grave que iba a suceder. Dice 3 días de la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos
de Israel. Esto era sumamente grave. La primera opción eran 3 años largos y David sabía que probablemente el pueblo no iba a soportar 3 años de hambre. La segunda opción tenía que ver con los enemigos de David, que iban a venir avasallantemente sobre él. Y la tercera opción era una peste como la que hoy estamos viviendo. Entonces, Dios quiere hablar contigo en medio de esta situación, ¿sabes? En medio de esta decisión que Dios ya tomó, Él quiere manifestarte a ti su voluntad y el propósito por el cual está sucediendo todo esto. Y es algo que es parte del cambio de nuestra relación con Dios. Probablemente antes de todo esto no nos interesaba saber mucho de lo que Dios tenía en planes a futuro, pero hoy todo el mundo se está interesando en qué va a pasar, qué va a suceder, cuánto tiempo va a durar, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar, y es tiempo de preguntarle a Dios, es tiempo de inclinar nuestro oído a Dios, y eso es parte del cambio de nuestra relación con Dios. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a encontrar que Dios le enseña a David la gravedad del pecado, pero que deja que David tome la decisión de consecuencias sobre él y sobre el pueblo. El versículo 12 del capítulo 21 dice: mira pues, que responderé al que me ha enviado. Eso le dijo el vidente, eso le dijo el profeta. Mira, David, piensa bien lo que vas a decidir. Es decir, Dios quiere enseñarle a David a tener una relación con responsabilidad hacia Dios. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros como iglesia, hermanos. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros tengamos responsabilidad de lo que hemos tenido, o de lo que hemos hecho, o de nuestra frialdad delante de Dios. Porque todo esto sucede con un propósito y un fin. Y seguramente esto tiene el propósito de cambiar nuestra relación con Dios. Ahora que estás allí en casa, que si te lo tomas muy en serio, no puedes salir. Si te lo tomas a la ligera, estás viendo que la situación va endureciendo cada vez más. Pero escúchame bien, todo esto tiene que ver con que nosotros cambiemos nuestra relación con Dios y tengamos una relación que tiene que ver con una responsabilidad de lo que hemos hecho. No ofrendábamos, dejábamos estar a la iglesia, hacíamos cosas con mucha irresponsabilidad. No buscábamos a Dios como debe de ser, no nos interesaba servir a Dios en ninguna de las áreas de servicio y seguramente había convocación en la iglesia acerca de ciertos planes y cosas para evangelizar, para crecer, para edificar nuestra vida, y las reuniones vacías. ¿Por qué? Porque realmente nosotros una responsabilidad de haber escuchado a Dios y de atender a lo que necesitamos. Por último, nosotros también vamos a entender que parte del cambio tiene que ver con que David escoge esconderse y apegarse a Dios. ¿Qué podemos hacer en medio de este coronavirus? Escoger lo que David hizo. De las 3 opciones que David tenía, ¿verdad? La primera de ellas tenía que ver con hambre. La segunda de ellas tiene que ver con sus enemigos. Pero David dice algo muy interesante en el versículo 13. Entonces, David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, pero porque son misericordias, son muchas y en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. David sabía que en un punto del castigo de Dios, Dios iba a tener misericordia. No así sus enemigos no iban a tener misericordia. Y entonces esos 3 meses iban a ser realmente avasallantes contra el pueblo. Y David escoge lo mejor. David escoge que Dios tomara la determinación de que su ángel viniera a levantar juicio. Yo no sé si tú estás pensando que todo está bien, y somos de los cristianos que siempre pensamos, todo está bien, mi servicio está bien, mi casa está bien, mi economía está bien, y en este momento donde todo se ha quebrantado, tu iglesia no está bien, tu casa no está bien, tu trabajo no es estable, y estás a punto de perderlo, probablemente muchas cosas que no valorábamos en su momento. Quiero decirte algo, es tiempo de refugiarnos en Dios. Por lo tanto, ese es el cambio que Dios propicia a través de esta crisis que viene al pueblo de Israel. Y por lo tanto, es el mismo cambio que Dios quiere propiciar. Todo esto del coronavirus tiene un objetivo: enseñarnos a nosotros como creyentes
acercarnos en una mejor relación con Dios. La segunda enseñanza suprema que Dios quiere establecer a través de esta historia es que es la restitución a Dios, es decir, darle a Dios lo que le hemos negado, pero sin embargo lo que Él merece. Muchas veces le hemos negado a Dios lo mejor de nosotros. Él merece lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestro dinero, de nuestra ofrenda, de nuestro holocausto diario y de nuestra obediencia, por supuesto. Pero David se había apartado de todo eso, había sido desobediente, David había pecado con la mujer de Urías, lo había enviado hacia el frente, ¿verdad? David había hecho cosas no gratas ante Dios y sin embargo le debía a Dios. De hecho, Pablo dice que somos deudores a la gracia y a la misericordia de Dios. Pero hay que restituir. El hecho de que Dios, en el versículo 15 al 17, nos habla de esta historia. Dice que Él envió una peste a Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Si no estoy mal, el conteo hasta ayer eran 60 y tantos mil muertos por el coronavirus a nivel mundial. Y en el pueblo de Israel fueron 70,000. Es decir, era una situación muy parecida a lo que hoy estamos viviendo. Y esto apenas empieza. Y tiene que ver con algo. Dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dio al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubriéndose de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Nosotros le podemos clamar a Dios, Señor, este es el coronavirus, Señor, pero esto no va a terminar hasta que cumpla el propósito. Y el propósito es que hagamos lo que David hizo, que nosotros restituyamos. ¿De qué manera? Siguiente diapositiva nos va a decir de qué manera. Lo primero que restituyó Dios, o que restituyó lo que David le debía a Dios y el pueblo le debía a Dios, es la obediencia. Habían perdido la obediencia y Dios merece la obediencia de David y merecía la obediencia del pueblo, pero no había sido así. Ellos se habían alejado de Dios. Y en el capítulo 21, obviamente el versículo 18 y 19 dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Es decir, David hizo lo que no había hecho, lo que no hizo con el censo, obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque estaba en crisis. ¿Por qué? Porque había mortandad. ¿Por qué? Porque 70,000 ya habían muerto. No le quedaba otra opción. Y yo quiero decirte a ti, hermano, que estás viendo del otro lado de la pantalla, no te queda otra opción más que empezar a obedecer a Dios. En medio de esta mortandad, 70,000 quizás ya hoy sean los muertos que registra a nivel mundial el coronavirus, de los que se están monitoreando. No sabemos si hay más o no, pero yo quiero decirte algo, es el tiempo de empezar a obedecer a Dios como no lo hemos hecho, de restituirle a Dios lo que le debemos, obediencia. No fuiste obediente cuando el Señor te llamó a servirle, no fuiste obediente en tus diezmos y ofrendas, no fuiste obediente en llegar temprano a escuchar su palabra, no fuiste obediente al guardar la palabra en tu corazón como un tesoro. No, diluimos la palabra en nuestras vidas y actuamos como nos daba nuestra gana. Pero hoy en día, yo quiero decirte algo, si algo trae este tiempo de enfermedad y de epidemia es que Dios quiere restituir en su producto. En el versículo 21 del 26, ya no lo voy a leer, ahí está, léelo tú en tu Biblia, pero nos habla de que allí con Ornán
estaba Ornán allí en el lagar, ¿verdad? Y haz lo que quieras. Pero David le dijo algo muy interesante. Le dijo que esa heredad porque no le algo que no tuviera un costo para él. El valor del sacrificio, el valor de las cosas que nosotros le ofrecemos a Dios. El rey David dijo a Ornán, no, que efectivamente el holocausto que nada me cueste. Y hasta hoy hemos vivido en nuestra vida que vivimos, no hacemos nada más que sentarnos cada domingo e ir y buscar. Y tienes que valorar, oye, el holocausto al Señor. Y dijo David a Ornán por aquel lugar, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto a Jehová. Pero al Señor, pero que lo hagamos dándolo mejor. Dándonos lo mejor. Dios siempre propicia un nuevo comienzo. Ya hemos visto que Dios cambió o tenía como propósito cambiar su relación con David y con su pueblo, una relación diferente. Pero también tenía Dios como propósito que el pueblo valorara el holocausto y lo restituyera y le diera el valor necesario. Y David lo hizo a través del holocausto en aquel lugar. Pero en esta última enseñanza suprema, Dios nos enseña que Dios quiere empezar de nuevo con nosotros. Y eso es lo importante de este mensaje. Hemos llegado hasta aquí, donde esto apenas empieza, apenas estamos dándole sentido a lo que Dios quiere hacer. Pero sin embargo, yo quiero decirte algo, Dios quiere empezar con nosotros de nuevo. Si tú no has buscado a Dios de todo corazón, no has hecho lo mejor para Dios, no le has dado lo mejor a Dios. Y hoy puedes decir, ¿cómo le voy a dar si hoy menos que nunca tengo? Y exactamente, Dios no te pide lo que no tienes, pero de lo que tienes, Dios siempre te ha pedido que te des diezmo, ofrenda y acción de gracias. Y no lo hemos hecho. Pero dice segundo de Samuel, capítulo 24, 23, que es el pasaje paralelo. Todo esto, oh rey, Araúna, lo da al rey. Es decir, luego dijo Araúna al rey, Jehová, tu Dios te sea propicio. Es decir, Dios va a propiciar algo, Dios está preparando algo. Segundo Samuel 24, 25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Dios nos va a escuchar, y Dios va a generar un nuevo comienzo, siempre y cuando haya un cambio en nosotros, en nuestra manera de ver a Dios, en nuestra manera de comunicarnos con Dios y de estar con Él. Por último, dice 1 Crónicas capítulo 21, versículos 28 a 30, y viendo David que Jehová la había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada delante de Jehová. Esto marcó a David y cambió su vida para siempre. ¿Dónde está el David osado que entró al tabernáculo y comió de los panes de la proposición? Dios en su misericordia se lo permitió, pero no era correcto. Al final del día, él hizo muchas cosas alocadamente. No solamente el censo fue una locura. Tomó a la mujer de Urías, mandó a Urías a matarlo. Hizo cosas muy locas, pero aquí ya vemos un cambio rotundo en la vida. David tuvo un temor diferente a Dios, una referencia diferente a Dios. Él ni siquiera se atrevió a ir porque tenía temor del ángel de Jehová que había traído toda esa peste y toda esa destrucción. Y yo espero que terminando todo esto, no sé si dure 2 meses, 1 mes, 3 meses, medio año, no recuperemos los profesionales dicen que para recuperarse de todo esto, a lo mejor hasta 1 año o más. Yo no sé, pero yo sí sé algo, que después de todo esto, tu visión de Dios va a cambiar. Y no seremos tan osados, y no seremos tan irresponsables, y no seremos tan fríos. David le dice,
frío o caliente, pero los tibios los vomitará de su boca. Y tienes que hoy reflexionar hacia dónde nos va a llevar Dios, hacia una nueva relación con Él, pero una relación como la de David, una relación que tenga que ver con el respeto, el amor y el temor a Dios de una manera diferente. Y bueno, esto es un regalo de Dios para nosotros. Tenemos que entender estas enseñanzas supremas. Haciendo un resumen de todo, ¿verdad? La primera enseñanza suprema tiene que ver con nuestra relación con Dios. Tiene que empezar a cambiar. La segunda enseñanza tiene que ver con la restitución de lo que le debemos a Dios y no hemos hecho hasta hoy. Y que nuestra vida cambie en cuanto a lo que le debemos al Señor. ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios y no las has cumplido? Y la última enseñanza suprema es que Dios quiere un nuevo comienzo con nosotros. Esta crisis va a provocar un nuevo comienzo de la iglesia. Y si la iglesia se va a levantar de todo esto, será con poder y con gloria, no con la tibieza con la que veníamos viviendo. Por último, te voy a dar una reflexión que por ahí me encontré y dice que ya nada será normal, porque la normalidad realmente era el problema que nos metió en estas circunstancias. Si nosotros esperamos salir de esto para seguir viviendo igual en nuestra relación con Dios, de nada sirve. Tenemos que vivir una nueva relación con Dios. Espero que este mensaje realmente te haya llegado al corazón y haya edificado tu vida espiritual y te haya hecho reflexionar un poco de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos.